La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentan Umbrales. La entrada al mundo de las ciencias sociales y humanidades. Antropología, geografía, historia, filosofía, arqueología, lengua y literatura hispanoamericanas. Te invitamos a que compartas con nosotros nuestro quehacer cotidiano. Muy buenos días y agradecerles nuevamente la presencia a través de la frecuencia de Radio Universidad. Desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades les saludamos nuevamente en su programa Radio Umbrales, la doctora Guadalupe y un servidor del doctor Ramón Alvarado. Nuevamente, como en estas ocasiones, pues tenemos invitados especiales, ¿verdad? Y obviamente pues forman parte o han formado parte de las actividades que se han llevado a cabo con motivo del aniversario de la facultad. Pues si gustas presentarnos a nuestra invitada Guadalupe, muy buenos días. Buenos días, Ramón. Pues sí, estamos aquí con la doctora Yandel, ¿sí? De la Universidad Iberoamericana en el campus del Distrito Federal, ¿verdad? Sí. La doctora Yandel pues es directora y académica del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana y tiene una amplia trayectoria en investigación sobre la región noroeste del estado de Chihuahua y del Partido Liberal Mexicano. Recibió en el 2001 el premio Francisco Javier Clavijero en la categoría de investigación en historia y bueno, tiene diversas publicaciones en torno a estos temas. Proyectos políticos y revueltas populares sería uno de sus libros, procesos de movilización social, cultura material de rancheros y medios del noroeste de Chihuahua, etcétera. No vamos a mencionar su amplio currículum porque no tenemos tiempo para esto, pero pues muchísimas gracias por aceptar este espacio, por acompañarnos en este espacio. Y bueno, la doctora vino a ofrecernos una conferencia magistral sobre, el título es El surgimiento del sentimiento de injusticia social y agravio moral en las postrimerías del porfiriato, en el marco de la Semana de la Facultad. Pues bienvenida, Yandel, y platícanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es esto del sentimiento de injusticia social y agravio moral? Sí, bueno, pues muchas gracias. Primero quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades la invitación que me hicieron para venir a este coloquio, este seminario que ha sido muy interesante. Bueno, ¿qué es la injusticia grave moral? Es un sentimiento de indignación frente a un sistema represivo, etcétera, en este caso del porfiriato, etcétera, a los abusos de las autoridades, a los abusos de los hacendados en algunos casos, etcétera, la incapacidad del gobierno de Porfirio Díaz, sobre todo en las postrimerías del porfiriato, estamos hablando de 1908, de poder inclusive controlar los excesos de los jefes políticos y de los gobernadores a nivel regional. Entonces, se trata justamente de que como a través de un agravio directo de acaparación de tierras, de encarcelamientos injustificados, inclusive la aplicación de la ley fuga, simplemente por una denuncia de un cacique que cuesta la vida a alguna persona, etcétera, representante de alguna comunidad, etcétera, surge la indignación, el sentimiento de injusticia, un acto injusto, un acto que no debería que rompe con el contrato social entre los gobernantes y los gobernados. De esto nos hablaste ayer en la conferencia. Sí,
Sí. Entonces, bueno, les platico un poco sobre lo que se trata. Es un trabajo que tengo varios años haciendo, es un trabajo en base a canciones de la época, corridos, sobre todo en base a la correspondencia al presidente, a Porfirio Díaz, en el archivo que tiene la Universidad Iberoamericana, a través también de recortes hemerográficos de diversos periódicos, sobre todo los de oposición, donde se ve cómo va creciendo el sentimiento de injusticia derivado de actos, por ejemplo, de un superintendente de los ferrocarriles nacionales que rehúsa pagar durante mes y medio los jornales de los trabajadores, ¿sí? Y después antes habían habitado en trenes, etcétera, en vagones que no se utilizaban, entonces los saca de los vagones y están a la intemperie. Entonces, como el periódico, el Diario de Hogar, reclama los derechos de los trabajadores, lo considera un acto injusto, etcétera, y lo considera condiciones infrahumanas, y cómo se va socializando esa idea entre ciertos lectores y escuchas del mismo periódico. ¿Sí? Una pregunta, Yandel, y bueno, interesante, quizás retomando un poquito esta figura de Porfirio Díaz, ¿no? Ahora, por un lado, que está por celebrarse justamente el centenario de su muerte, una figura muy polémica dentro de la historia mexicana, Letras Libres por ahí publicó un artículo, Héroe o Villano. Participaste tú también en este documental de Porfirio Díaz, Un siglo de exilio. Y me llama la atención efectivamente el término en las postrimerías. ¿Cuál es yo te lo preguntaría, cuál es tu idea de Porfirio Díaz? No tu idea, sino tu opinión sobre Porfirio Díaz en general, y quizás vamos después a esa parte final que lógicamente es el eslabón que va a provocar a final de cuentas el estallido social de la revolución. Sí, yo creo que es una figura muy emblemática, a su vez muy polémica. Díaz surge al poder a través de un proceso de movilización popular, que es la revuelta de Tuxtepec, etcétera, y sí, y tiene una estrecha relación con muchas bases, sobre todo las guardias nacionales, en Puebla, en Oaxaca, etcétera, ¿no? Sí tiene un ascenso popular, etcétera, ¿sí? Y es un estadista de tamaño internacional, también logra el reconocimiento de gobiernos internacionales, tiene una política exterior bastante nacionalista frente a los intereses, sobre todo norteamericanos, etcétera, protección inclusive de guerrillas y movimientos de rebelión, etcétera, en Centroamérica, en Cuba, etcétera, ¿sí? Es una figura muy, muy interesante que con el paso del tiempo y sobre todo a finales de su periodo, lo que se ve en la correspondencia del archivo de Porfirio Díaz es justamente un desgaste de la figura presidencial, ¿sí? La noción de que es omnipotente y que puede interferir y todo se hacía con la aprobación de Porfirio Díaz, se empieza a desmoronar, porque justamente él manda frente a abusos cometidos por jefes políticos, autoridades municipales, gobernadores, etcétera, ¿sí? Resulta que es bastante ineficaz, ¿sí? Resulta que el gobernador tiene mucho más poder y capacidad de respuesta, etcétera, y de intereses que Díaz no logra romper con esto, no logra la destitución de ciertos jefes políticos mal queridos por las comunidades, que han cometido una cantidad impresionante de atropellos, etcétera, sí, que han quemado barrios enteros, etcétera, sí, no logra eliminar estos elementos. Y eso se ve muy claro ya a partir de 1908. Entonces se desgasta la figura presidencial. El otro es que sí, para 1908, sí hay una clara movimiento contestatario, ¿sí? Cambia el lenguaje con lo cual se dirigen a Díaz, ya no es el padre todopoderoso, ya no es tanta esperanza de que él puede resolver cualquier problema, etcétera, y solucionar la problemática desde un individuo pidiendo dinero porque perdió su rancho, etcétera, con las nuevas leyes agrarias de privatización, etcétera, o aquel que perdió las cosechas, ¿sí? Por las heladas, etcétera, las catástrofes naturales, etcétera, ¿sí? Si no empiecen a plantear, bueno, si usted
no ha sido capaz de solucionar el problema, entonces nosotros vamos a empezar a tomar la acción en nuestras manos, ¿no? Entonces empieza a haber un surgimiento de una contación directa del poder, ¿sí? Donde no hay una complacencia normativa discursiva de parte de las cartas que se dedican a días, etcétera. Se empieza a ver acciones de movilización o de confrontación con hacendados, con gobernadores, etcétera, en diferentes partes del país, etcétera, quejas muy importantes contra las políticas gubernamentales, etcétera, ¿sí? Contra los científicos que se convierten en una especie de diablo de este último periodo, etcétera, en todas las clases sociales, ¿no? Entonces, yo creo que es esto, el sentimiento de injusticia grave, moral, etcétera. El grave no es algo que haya ocurrido, que haya acontecido a un individuo, ¿sí? Y que consideran, de acuerdo con sus códigos culturales, que es injusto. Y entonces empiezan a actuar, ¿sí? Entonces pasan del discurso, de la petición, de la súplica, de la intervención patriarcal del poder presidencial a una confrontación directa, ¿sí? Donde dicen, pues si usted no puede actuar, nosotros sí nos vamos a organizar, ¿sí? Entonces estamos hablando del rompimiento del pacto, ¿no? Del contrato social entre el presidente, la figura presidencial y las autoridades, muchas veces porfirianas, con las comunidades, con diversos sectores, desde hacendados, pequeños y medios hacendados, rancheros, arrendatarios, obreros. Por ejemplo, sí, hay un surgimiento también del sentimiento nacionalista frente a los privilegios de cual gozan extranjeros en diferentes partes del país. Por ejemplo, sí, una queja muy importante desde Real del Monte, ¿no? Inclusive de periodistas, donde están en contra de que la compañía norteamericana que compró las minas, etcétera, tiene una policía privada que entra a las casas, que revisa a los mineros si no se llevaron parte del polvo de oro, etcétera, algunos elementos, sí, y entonces los consideran totalmente en contra de los que son los derechos de los nacionales. Hay una carta que a mí me hizo mucho ruido, que es de una señora comerciante, ¿sí? Que pide a su sobrino como escribano, que le escribe a Díaz, hablando del hecho de que, por ejemplo, les quitan el derecho de ir a recolectar leña en un invierno bastante difícil, porque las tierras ya han sido privatizadas, que anteriormente muchos miembros de la comunidad podrían tomar esquilmos, recolectar, etcétera, y que ya no tienen esta posibilidad, ¿sí? Entonces, y se queja amargamente contra los extranjeros que son dueños ahora de las tierras, etcétera, y de los antiguos zonas de recolección colectiva. Entonces, sí hay cambio en el discurso de las clases populares, etcétera, y de las clases medias, de algunos también hacendados y rancheros frente al poder, ¿sí? Entonces yo creo que eso es muy importante, de alguna manera nos permite entender cuál es el ambiente que promueve la movilización social que se va a dar durante la revolución, ¿sí? Que es muy venidero en este momento, ¿sí? Y el hartazgo del pueblo, de diversas comunidades, etcétera, con el poder presidencial. Está muy claro, denominado Díaz se convierte en depredador, en un estado que no protege, que no cumple con su función, ¿sí? Y hay una clara identificación del enemigo. Para que haya una reacción y un proceso de movilización se necesita identificar claramente quién es el enemigo. Entonces empiezan a ver claramente la percepción popular, etcétera, y social de quiénes son los enemigos, ¿sí? Entonces los hacendados, los gobernadores, los jefes políticos, los presidentes municipales, los que han cometido abusos de autoridad de suma importancia, ¿no? Entonces eso permite una focalización del descontento, ¿sí? No es que estoy descontento con las condiciones objetivas, etcétera, de la época, sino que el que me agravió se llama perengano, se llama Enrique Secril, ¿sí? Que robó mis tierras, que privatizó zonas de acostadero donde yo anteriormente pastaba mis animales, etcétera, ¿sí? Entonces eso es muy importante en todo proceso de movilización social. Pues muy interesante lo que nos comenta. Nada más hacemos una muy breve pausa para comentarles a quienes nos escuchan
Los teléfonos de Radio Universidad 826-1347 y el teléfono aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 832-1000. Para quienes nos acaban de sintonizar o en estos momentos precisamente están escuchándonos, estamos con la doctora Jane Dale Lloyd, ¿verdad? Sí. Quien viene precisamente de la Universidad Iberoamericana y quien ha participado en la Semana de la Facultad con esta temática de los agravios sociales en el porfiriato. Guadalupe. Jane, me llama la atención los documentos que estudias, que me parecen muy interesantes y versátiles, ¿no? Que decías, estudias la música, los corridos, estudias también las notas periodísticas de los periódicos de oposición y también la correspondencia. ¿Cómo es el mensaje en cada uno de los documentos, de la tipología de documentos que estudias? ¿Se mantiene esta actitud de reclamo y de oposición? ¿O qué has encontrado? Porque la correspondencia es la correspondencia que recibe Porfirio Díaz, ¿cierto? Sí, que recibe, no es la que él para escribe. este periodo no hay copiadores, entonces no tengo la respuesta de Díaz a las quejas, etcétera. Pero en esta tipología me parece muy interesante y muy ilustrativa, ¿no? También que te permite recuperar información que, bueno, es parte de los resultados de tu investigación. Entonces, platícanos sobre estos documentos maravillosos. Sí, bueno, son muchas veces quejas y reclamos de cartas directamente a Porfirio Díaz que están reclamando un abuso de autoridad, por ejemplo, o un acontecimiento, están pidiendo ayuda en épocas de precariedad económica por las heladas, la pérdida de cosechas, la crisis económica, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, es la voz de los de abajo, ¿sí? Que también me interesa hacer una historia desde abajo, etcétera, que se oye, ¿no? en estas quejas. Y se nota un cambio significativo con periodos anteriores, como 1892, por ejemplo, donde hay unas súplicas al presidente, etcétera, ¿sí? En estos hay un cambio discursivo, ¿sí? De una complacencia normativa acorde con el protocolo de la época del porfiriato, etcétera. Usted todopoderoso, que todo puede, le estoy suplicando que por favor ponga atención en estos asuntos, etcétera, a decir, como dije con anterioridad, bueno, si usted no puede intervenir y a pesar de que usted ha intervenido nos ha ido peor porque hemos sufrido la persecución del gobernador y el jefe político, etcétera, entonces nosotros vamos a tener que o abandonar la comunidad o empezar a tomar las cosas en sus propias manos. Inclusive desde Marabatío, Michoacán, que es un caso, ellos le dicen, bueno, pues en la celebración del 16 de septiembre, si ustedes no han ¿cómo se llama? Hecho alguna para controlar al jefe político y el jefe municipal, etcétera, pues nosotros le vamos a entrar en rebelión, le vamos a tomar el poder y vamos a destituir al presidente municipal, ¿no? Entonces, sí hay un cambio discursivo de suma importancia. La gente se está atreviendo a hablar directamente con Porfirio Díaz y a reclamar, ¿sí? Hay un discurso y también, bueno, las canciones, el corrido, sobre todo en Morelos y en otros estados, es de suma importancia. Hablan de casos concretos de abuso de autoridad, de la aplicación de la ley fuga injustamente, del maltrato, etcétera, de una autoridad abusiva a alguna persona en particular, etcétera, que resulta normalmente en la muerte de esta persona, etcétera. Entonces hablan, ¿no?, de ese sentir popular sobre estas injusticias, ¿no?, directamente con la voz de muchas veces que son cantautores que son analfabetos, ¿no?, y que van de pueblo en pueblo, de cantina en cantina, de feria, de jaripeo en jaripeo, por ejemplo, cantando esas canciones que creen un proceso de socialización del malestar, etcétera, ¿no?, frente a esos, lo que consideran reclamos importantes. Después están también los cortes periodísticos, que son muy importantes, reportajes que han hecho los periodistas referente a las condiciones de los trabajadores de los ferrocarriles, las condiciones de los mineros, el excesivo uso de la fuerza que se reclama en la represión de la huelga del Río Blanco, etcétera, ¿sí? La actuación de los militares, etcétera, la actuación sobre todo de los rurales y estos elementos. Y también utilizo novelas, que son pocas para la época, sobre todo de
la Azuela, la Mala Hierba, etcétera, donde crea el ambiente, ¿no? En un lugar probablemente de Jalisco, etcétera, durante finales del Porfiriato. Y menciona, por ejemplo, cómo trabajadores venidos de Estados Unidos que han regresado, que fueron a trabajar a Estados Unidos y regresaron, se vuelven mucho más altaneros, ¿sí? Que los hacendados y los rancheros adinerados, y empiezan a cuestionar esa actitud de confrontación, de rebeldía de estos trabajadores que han visto otra experiencia de trabajo, etcétera, y probablemente estén muy influenciados por periódicos radicales en Estados Unidos, sobre todo porque mencionan en la Mala Hierba Morense fue una huelga muy importante en Estados Unidos, etcétera, de trabajadores mexicanos contra lo injusto del pago de trabajar con pagos menos de lo que recibían los mineros norteamericanos, ¿sí? Y aparte fue uno de los centros de diseminación del PLM, del Partido Liberal Mexicano, donde estuvo Praxedis Guerrero, formó un club, etcétera, de lecturas, etcétera, de enseñanza a adultos para leer y escribir, y obviamente de politización de los miembros. Entonces, me lo menciona directamente en la novela, ¿no? Que está escrito en 1909. Entonces, habla mucho del ambiente que se oye, que se siente, de ese malestar, ¿no? Que está patente, pero que nadie como que le puede identificar claramente, ¿no? Pues muy interesante esto que nos comenta. Interesante también por algo que mencionaba Guadalupe al principio, ¿no? ¿A qué me refiero? La historia. Tú eres historiadora, ¿verdad? Sí. Y de repente muchos se pelean con la historia porque la cosa es quien la cuenta. Claro. Pero ahora tu trabajo de verdad resulta muy rico porque es recoger esa otra pequeña historia, ¿no? La que generalmente se olvida en función de los hechos, en función de las fechas, y es ese clamor popular que manifiesta aún más justamente el por qué hubo esa ruptura o ese proceso de ruptura que llevó justamente a lo que es la revolución. ¿Cuál es como yendo hacia el final del programa, Jane, me gustaría, ¿cuál es al presente, en todo este cúmulo de diferentes visiones y también desde tu visión sobre la cuestión de la injusticia, la percepción de Porfirio Díaz al presente? Al presente, bueno, sigue siendo una figura muy complejo, muy enigmático. Es el único que da nombre a un periodo histórico en México, ¿no? El porfiriato, ¿sí? O el porfirismo, ¿no? Depende si uno está de acuerdo o no de acuerdo en términos historiográficos con la figura. Y sigue, y fue muy importante en el proceso de modernización, ¿no? De industrialización de México, definitivamente, también de confirmación del Estado Nacional, de los territorios, de los límites, etcétera, sus negociaciones con Belice, por ejemplo, que pone la frontera sur definitivamente, y en este caso Belice como protectorado de Inglaterra, y su relación obviamente como héroe popular, ¿sí? Claro. Frente a la invasión francesa, etcétera, y que pues merece un reconocimiento histórico por el papel que tuvo en estos 33 años en el poder, ¿sí? Y creo que también, pero hay que ver el otro lado, ¿sí? O sea, para mí hay que ver el descontento social al finales, etcétera. Los nuevos estudios sobre haciendas, etcétera, pues han sido fundamentales en cambiar nuestra visión de los hacendados, etcétera, como empresarios, capitalistas, etcétera, pero también donde se cometieron muchos atropellos en términos de los derechos de las comunidades, los derechos de agua, los derechos de usufructo, el maltrato a los trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces es una época de grandes, hay trabajo servidumbre forzoso, hay trabajo forzoso a través del enganche, ¿sí? Donde enganchan trabajadores a trabajar en el Valle Nacional, etcétera, donde cada jefe político que subía al borrachito al tren cobraba una X cantidad de dinero, etcétera. Hay mucho abuso de parte de las clases altas, hay mucha exclusión, ¿no? De las clases populares desde los espacios sociales de las comunidades, de los pueblos, etcétera, ¿no? Donde solamente los élites podían estar en el kiosco y en el jardín central de las comunidades, etcétera, ¿no? Es una época de mucho conflicto, ¿sí? Real, ¿sí?
es una época de cambio, es una época de también de entrada de un proceso de capitalización del campo, etcétera, ¿sí? De cambios fundamentales en términos de la tenencia de la tierra, en términos de los derechos de las comunidades, etcétera, sí, y la expansión obviamente del Estado Nacional. La jefatura política pone en cada distrito, etcétera, un elemento fundamental de representación tanto del gobernador como del Estado-Nación, ¿no? Entonces el Estado-Nación empieza a llegar hasta las comunidades más pequeñas, ¿no? Entonces es una época polémica, es una época difícil de clasificar, etcétera, ¿sí? Sí se ve, y eso quiero destacar, que en varios casos Porfirio Díaz intenta intervenir en los estados, intenta remover a jefes políticos, pero no puede, ¿sí? Y en otros los impone. O sea, la situación es muy variada, depende del caso, etcétera, sí. Pero sí es una figura que sigue siendo enigmático. Bueno, pues parece que se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias, Jane, por esta charla tan ilustrativa y por la conferencia que viniste a darnos, que nos ayuda a ampliar el conocimiento sobre este periodo histórico tan rico y que, por supuesto, los estudiantes se ven beneficiados con este ciclo de conferencias en la Semana de la Facultad de nuestra universidad. Pues muchísimas gracias, hasta la próxima y gracias, Jane. Al contrario, gracias a ustedes. Sí. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentaron Umbrales. Te agradecemos que nos hayas sintonizado y te invitamos a que nos acompañes la próxima semana a través de esta frecuencia.